¿Te imaginas poder guiar con precisión tu telescopio sin tener que preocuparte por configuraciones o programas de guiado? ¿Te imaginas además poder hacer esto con solo el espacio que ocupa la cámara guía? ¿Pero te imaginas además que con esa cámara de guiado pudieras alinear el telescopio a la polar y conectándole la DSLR pudieras utilizar tu smartphone como intervalómetro? Pues te presento el Starite Revolution. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. Si vamos a la web del producto encontramos que esta es una versión B, y es que hay una versión anterior. Desde el principio se pone el foco en el fuerte y virtud de esta cámara, y es el hecho de poder facilitar la astrofotografía y el guiado, mencionando que con el Starite Revolution es tan fácil como encender la cámara y dejar que actúe. Si seguimos bajando destacan estas 4 cualidades: fácil al no depender de softwares complicados y procesos automatizados, rápido porque se inicia solo al conectarlo, y si se interrumpe el guiado porque pasan nubes, se retoma automáticamente. Aunque haya nubes, mientras haya estrellas con las que guiar, seguirá guiando. Ligero, que como hemos dicho, ocupa solo lo que ocupa la cámara en sí. Y de alta calidad, no solo por el sensor que lleva, sino por los algoritmos perfeccionados de seguimiento implementados. Tenemos asistencia en la alineación polar, pero no es automática en sí. Requerirá, claro está, que le hagamos nosotros las correcciones manualmente. Mediante los LEDs del Starite podemos saber si está guiando o qué proceso está realizando. Nos permite también realizar guiado a cometas, porque tiene una lista interna e indicándole cuál estamos fotografiando establecerá los ajustes de seguimiento necesarios. Y también hay la posibilidad de conectar la cámara principal y configurar las tomas desde el Starite. Aquí nos remarca una vez más la cualidad de la ligereza de este equipo, como ya hemos visto, uno de sus puntos fuertes. Y para finalizar la página principal de la web, nos comentan que con él podemos conseguir tomas un 30% más nítidas gracias a sus algoritmos. Tenéis el enlace a la web de Starite y el enlace al producto en la web de nuestra tienda amiga de Telescopiomanía en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a ver cómo nos viene el Starite Revolution. Al abrir la caja lo primero que encontramos son las mini guías del producto y los códigos QR de conexión para el smartphone. Nos viene un divisor y los cables incluidos son el USB tipo C de alimentación a tipo A, el cable guía y un RJ45. El sistema consta de una carcasa antipolvo y en la parte posterior encontramos unos LEDs de comunicación con los que nos informará de los procesos que está realizando, la conexión para la montura y guía con el puerto ST4, el conector de alimentación USB tipo C y el puerto para conectar la cámara DSLR. El sensor no es otro que el ya conocido y de sobra testeado en la industria IMX290 monocromático de Sony. Creo que es la solución más completa y compacta de guiado del mercado, y el proceso de guiado en sí no necesita de ninguna configuración, ni siquiera conectar al teléfono móvil, ya que solo conectarlo, él solo empezará el proceso de reconocimiento de estrellas y guiado, reconociendo de 1 a 20 estrellas, iniciando un algoritmo con inteligencia artificial. Se recomienda un tubo guía de entre 100 y 150 milímetros de distancia focal.
Si queremos más utilidades, conectaremos el Starlight Revolution a nuestro teléfono móvil mediante el código QR facilitado en la caja o a nuestro portátil mediante el USB. Una vez conectados tendremos varias opciones: parámetros de captura de imagen si tenemos conectada la cámara, la opción de autoguía, la opción de guía de objeto. Esto es para decirle si estamos fotografiando un cometa que nos haga el seguimiento sobre el cometa, pero debemos saber nosotros el cometa al que estamos apuntando y decírselo. El Polar Alignment, que al igual que con otras aplicaciones o softwares nos guiará para hacer una apuesta a la polar, pero esta vez en lugar de hacerlo sobre el tubo principal nos lo hará sobre el tubo guía. Después tenemos el Live View para controlar lo que ve la cámara y poder ajustar correctamente el enfoque. El Sky Recognition, mediante solución de placas, reconoce el cielo que ve y nos dice la constelación y o estrellas más importantes a la que estamos apuntando. No es un go-to, como he mencionado, es solo una guía para orientarnos a donde estamos apuntando, pero no nos irá a donde le digamos como un go-to habitual. Y para finalizar tenemos la alineación del telescopio, que esta opción sirve para alinear el telescopio con el tubo guía. Se puede utilizar con monturas ligeras con guiado en un solo eje, como por ejemplo la Star Adventurer, por lo que lo hace en un sistema apropiado para astrofotografía viajera y lo más ligera posible, ya que también se puede alimentar con un pequeño powerbank. Se está trabajando para que tenga compatibilidad y se integre con softwares compatibles con ASCOM e Indy. El concepto en sí me parece una pasada, solo le veo un punto negativo: el precio, ya que a fecha de publicación de este vídeo se puede adquirir por unos 890 €, por lo que en mi opinión el usuario target de este producto serían astrofotógrafos nómadas o viajeros con DSLR que por rapidez, sencillez, fiabilidad, autonomía y ligereza les compense pagar ese precio. Quiero dar las gracias tanto a Vader como a Telescopiomanía de darme la oportunidad de probar este producto, aunque lamentablemente por el mal tiempo fueron pasando las semanas y al final tuve que devolverlo sin poder terminar de probarlo bien, por lo que realmente no he tenido la oportunidad de realizar una sesión completa con él y probar todas sus funciones. Aún así, si una marca como Vader está detrás de este producto, creo que ya es una garantía de que es un buen producto. Actualmente en el mercado ya tenemos cierta variedad de sistemas de guiado y monitorización de una sesión de astrofotografía, por lo que si crees que este producto es el que mejor se puede adaptar a tus necesidades, tienes los enlaces con más info en la descripción del vídeo. O si eres ya un usuario desde hace tiempo del Starlight Revolution, por favor deja un comentario con tu valoración y experiencia con este producto para que otros puedan valorar la compra. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.